Desperté en la cama de mi hermana, con su perfume todavía en la almohada y su marido dormido a mi lado. No recuerdo exactamente cuándo dejé de ser yo misma para convertirme en ella, pero sé que fue después de que encontraron su teléfono abandonado junto al río y antes de que la policía dejara de buscarla. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó 6 meses antes, cuando Valeria todavía estaba aquí, y yo era solamente su hermana menor, la que vivía en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad y trabajaba en una librería sin futuro. Ella tenía 32 años, yo 28, pero la distancia entre nosotras siempre pareció mayor que esos 4 años de diferencia. Valeria era todo lo que yo no había logrado ser. Estaba casada con Andrés, un arquitecto que diseñaba casas modernas para gente rica. Vivían en una casa con jardín en las afueras, tenían 2 coches y cenaban en restaurantes donde los platos costaban más que mi alquiler mensual. Yo la quería, pero también la envidiaba de una forma que me avergonzaba admitir, incluso frente al espejo. La última vez que la vi fue un martes por la tarde. Me había invitado a tomar café en su casa porque necesitaba hablar, según dijo por mensaje. Cuando llegué, encontré la casa impecable como siempre, con esas flores blancas que compraba cada semana y esa luz dorada que entraba por los ventanales del salón. Andrés estaba en el trabajo, así que estábamos solas. «Estoy cansada», me dijo mientras servía el café en tazas de porcelana que probablemente costaban más que mi vajilla completa. No era un cansancio físico, lo supe por la forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener la cafetera. Era algo más profundo, más oscuro. Le pregunté si todo estaba bien con Andrés. Ella sonrió de esa manera que aprendemos cuando queremos esconder la verdad, con los labios, pero sin los ojos. Andrés es perfecto, respondió, y en esa palabra, perfecto, había algo que sonaba a condena más que a elogio. Hablamos durante 2 horas sobre nada importante, sobre mi trabajo en la librería, sobre un libro que había leído, sobre el clima. Nunca llegamos a hablar de lo que realmente le pasaba. Cuando me fui, me abrazó más tiempo del normal y me dijo algo que entonces no entendí. «Gracias por ser tú, no cambies nunca». 3 días después, desapareció. Andrés llamó a mi puerta a las 11 de la noche del viernes. Llovía intensamente y él estaba completamente empapado, como si hubiera estado caminando bajo la tormenta durante horas. Tenía los ojos rojos y la voz le temblaba cuando habló. «No ha vuelto a casa. Su teléfono está apagado. He llamado a todos nuestros amigos. Nadie sabe nada». Pasamos esa noche llamando a hospitales, comisarías, cualquier lugar donde pudiera estar. Al amanecer presentamos la denuncia. La policía nos hizo las preguntas de siempre, con esa expresión de haber escuchado la misma historia 1000 veces antes. ¿Habían discutido recientemente? ¿Ella tenía problemas económicos? ¿Consumía drogas o alcohol? ¿Había amenazas previas? Andrés respondió no a todo. Yo permanecí en silencio, recordando ese café del martes, esas manos temblorosas, esa sonrisa vacía, pero no dije nada, quizás porque pensé que no era relevante, quizás porque alguna parte de mí ya estaba protegiendo secretos que ni siquiera conocía todavía. Encontraron su teléfono 2 semanas después, junto al río, en un lugar donde solía ir a correr por las mañanas. Estaba apagado, sin daños visibles, simplemente abandonado sobre una piedra como si ella hubiera decidido dejarlo ahí y seguir caminando hacia ninguna parte. No había señales de violencia, no había testigos, no había nada que explicara su ausencia, excepto
ese silencio que dejó atrás. La investigación no avanzaba. Los detectives hablaban de seguir todas las líneas posibles y de mantener la esperanza. Pero sus palabras sonaban cada vez más huecas conforme pasaban los días. Valeria se había convertido en otro nombre en una lista larga de personas que simplemente desaparecen sin dejar rastro. Andrés empezó a desmoronarse. Dejó de ir al trabajo, dejó de comer, dejó de dormir. Yo iba a su casa todos los días después de mi turno en la librería. Llevaba comida que él no tocaba. Limpiaba espacios que él dejaba caer en el caos. La casa que había sido perfecta comenzó a llenarse de silencio y polvo. Una noche, 2 meses después de la desaparición, lo encontré sentado en el suelo del dormitorio, sosteniendo una blusa de Valeria contra su rostro. Estaba llorando de una forma que nunca había visto llorar a un hombre adulto, con sollozos que parecían arrancarle algo vital desde muy adentro. Me senté a su lado sin decir nada. A veces el silencio es lo único honesto que podemos ofrecer. Él dejó caer la blusa y me miró con esos ojos grises que siempre me habían parecido hermosos, pero que ahora estaban completamente rotos. «Hueles como ella», susurró, y en ese momento algo cambió en el aire entre nosotros. Debí haberme ido entonces. Debí haber salido de esa casa y establecido distancia, límites, cordura, pero no lo hice. Me quedé sentada en el suelo junto a él, permitiendo que su cabeza cayera sobre mi hombro, sintiendo cómo sus lágrimas empapaban mi camisa. Era solo consuelo, me dije. Era solo humanidad básica ante el dolor de otro ser humano. Pero estaba mintiendo. Ya entonces, estaba mintiendo. Los días siguientes continuaron con la misma rutina. Yo iba, limpiaba, cocinaba, intentaba mantener algún tipo de normalidad en medio del desastre. Andrés empezó a hablarme más, a contarme cosas sobre Valeria que yo nunca había sabido. Cómo le gustaba dormir con la ventana abierta, incluso en invierno. Cómo tarareaba canciones viejas mientras cocinaba. Cómo tenía esa forma particular de fruncir el ceño cuando estaba concentrada leyendo. Cada detalle que compartía era como un regalo envenenado. Yo los guardaba todos, los memorizaba, construyendo en mi mente una versión de mi hermana más completa y más dolorosa que cualquier recuerdo propio. Y mientras tanto, algo comenzaba a crecer entre Andrés y yo, algo que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos sentíamos en cada mirada, que duraba un segundo más de lo necesario. 3 meses después de la desaparición, la policía cerró oficialmente la investigación activa. No había evidencia de crimen, no había pistas que seguir, no había nada más que pudieran hacer, excepto mantener el caso abierto, por si aparecía nueva información. Valeria pasó de ser una persona desaparecida a ser simplemente una ausencia permanente, un hueco en el mundo que nadie podía llenar. La noche después de que nos dieran la noticia, Andrés me pidió que me quedara a dormir. «No quiero estar solo», dijo, y había tal desesperación en su voz que no pude negarme. Dormí en el cuarto de invitados, o al menos lo intenté. Pero cerca de las 3 de la mañana, escuché un golpe desde el dormitorio principal. Lo encontré en el suelo nuevamente, esta vez rodeado de fotografías de Valeria, esparcidas por todas partes. Fotos de su boda, de vacaciones, de momentos ordinarios que ahora parecían imposiblemente preciosos. Él las miraba como si pudiera traerla de vuelta solo con la intensidad de su añoranza. «No sé cómo seguir viviendo así», me dijo cuando me vio en la puerta. Su voz era apenas un susurro ronco. «La casa huele a ella. Todo me recuerda a ella, pero ella no está. Y lo peor es que cada día que pasa, siento que la olvido un poco más, que su voz se vuelve menos clara en mi memoria, que estoy perdiendo incluso los recuerdos que me quedan».
Me arrodillé junto a él entre las fotografías. En una de ellas, Valeria sonreía directamente a la cámara, con esa alegría que siempre me había parecido tan natural en ella y tan inalcanzable para mí. Andrés tomó esa foto y luego me miró a mí, y vi el momento exacto en que algo se rompió definitivamente en su mente. «Te pareces tanto a ella», susurró, y esa fue la primera vez que pronunció en voz alta lo que yo ya sabía que estaba pensando, lo que quizás ambos habíamos estado pensando durante semanas, sin atrevernos a admitirlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, prohibidas y peligrosas, y completamente verdaderas. Valeria y yo siempre nos habíamos parecido. El mismo cabello castaño oscuro, los mismos ojos color avellana, la misma altura y complexión. La gente solía confundirnos cuando éramos niñas, pero conforme crecimos, las diferencias se hicieron más evidentes. Ella era más segura, más elegante, más completa. Yo era la versión inacabada, el borrador imperfecto de algo que ella había logrado perfeccionar. Pero esa noche, arrodillada junto a él, en el suelo cubierto de fotografías, ser la versión imperfecta de Valeria dejó de sentirse como una desventaja. Por primera vez en mi vida, mi parecido con ella se convirtió en algo que alguien deseaba desesperadamente. No pasó nada esa noche. Eso es importante decirlo. Andrés se quedó dormido entre las fotos y yo lo cubrí con una manta antes de volver al cuarto de invitados. Pero algo había cambiado en la forma en que el silencio sonaba entre nosotros, en la forma en que su mirada se detenía sobre mi rostro, buscando rastros de ella. Durante las siguientes semanas, empecé a hacer cosas pequeñas que nunca admití en voz alta, que eran intencionales. Me dejaba el cabello suelto de la forma en que Valeria lo llevaba. Compraba el mismo perfume que ella usaba, ese aroma a jazmín y vainilla que solía llenar su casa. Me ponía blusas en tonos que sabía que eran sus favoritos. Nada demasiado obvio, solo ajustes sutiles que podía justificar como coincidencia si alguien preguntaba. Nadie preguntó. Ni siquiera yo misma quise hacerme esa pregunta frente al espejo cada mañana. Andrés notaba cada cambio. Lo veía en la forma en que sus ojos se iluminaban un segundo, antes de apagarse nuevamente, cuando recordaba que yo no era ella. Era cruel lo que estábamos haciendo, cruel para él y cruel para mí, pero ninguno de los dos tenía la fortaleza para detenerlo. Él necesitaba el consuelo de mi parecido con Valeria, y yo necesitaba sentirme necesaria, de una forma que nunca antes había experimentado. Mi propia vida empezó a desdibujarse. Llamaba enferma al trabajo con cada vez más frecuencia, para pasar días enteros en esa casa que ya sentía más mía que mi propio apartamento. Dejé de ver a mis pocas amigas, dejé de responder mensajes, dejé de existir fuera de ese espacio donde podía ser casi Valeria, para alguien que me miraba como si fuera lo único que lo mantenía con vida. Una tarde de abril, 4 meses después de la desaparición, Andrés me pidió que me probara uno de los vestidos de Valeria. Lo dijo tan casual, mientras yo doblaba ropa limpia en el sofá, que por un momento pensé que había escuchado mal. «Solo quiero ver cómo se ve», añadió cuando vio mi expresión. «Necesito saber si debería donar su ropa o guardarla. No puedo decidirlo viéndola colgada en el armario vacío». Era una mentira obvia, pero yo la acepté porque también quería creerla. Subí al dormitorio y abrí el armario de Valeria. Ese espacio ordenado lleno de prendas caras y elegantes que ella sabía combinar perfectamente. Elegí un vestido azul marino, simple pero hermoso, del tipo que ella usaba para cenas importantes. Me lo puse frente al espejo del dormitorio y por un momento sentí vértigo. La imagen que me devolvía el cristal era perturbadoramente familiar,
Con ese vestido, con mi cabello peinado como lo llevaba últimamente, con su perfume en mi piel, podía ser ella. No perfectamente, pero lo suficiente como para engañar al ojo de alguien desesperado por ser engañado. Andrés subió las escaleras y se detuvo en el marco de la puerta cuando me vio. La expresión en su rostro era imposible de descifrar, una mezcla de dolor y algo que podría haber sido alivio, o podría haber sido algo mucho más oscuro. No dijo nada durante largos segundos, simplemente me miraba como si estuviera viendo un fantasma que había aprendido a invocar. «Es perfecto», susurró finalmente, y no estaba hablando del vestido. Esa noche cenamos juntos en la mesa del comedor, algo que habíamos hecho docenas de veces antes, pero esta vez sentí como si estuviéramos representando una obra de teatro peligrosa. Andrés había cocinado pasta, el plato favorito de Valeria, según me contó. Yo todavía llevaba puesto su vestido, porque él me había pedido que no me lo quitara, y yo había accedido sin resistencia. Hablamos de cosas triviales mientras comíamos, del trabajo que él estaba intentando retomar, de un proyecto nuevo que le habían propuesto, del clima que empezaba a volverse más cálido. Pero debajo de cada palabra casual había una corriente de algo no dicho, una conversación paralela que se desarrollaba en las miradas y en los silencios. Después de cenar, nos sentamos en el sofá a ver televisión sin realmente prestar atención a lo que sucedía en la pantalla. Andrés puso una película que Valeria había amado, según dijo, aunque no estoy segura de si era verdad o si estaba construyendo recuerdos que nunca existieron. Yo me quedé quieta, consciente de cada centímetro de distancia entre nuestros cuerpos en ese sofá. A mitad de la película, él apoyó su cabeza en mi hombro. Era un gesto que podría haber sido inocente si no fuera por la forma en que su mano encontró la mía y la sostuvo como si estuviera aferrándose a un salvavidas. Yo debía haberme apartado, debía haber roto ese momento antes de que se convirtiera en algo más, pero en cambio entrelacé mis dedos con los suyos. «Gracias», murmuró contra mi hombro, y su aliento cálido atravesó la tela del vestido de Valeria. «Gracias por no dejarme solo en esto». No respondí porque no había palabras honestas que pudiera ofrecer. La verdad era que yo tampoco quería estar sola, que había encontrado en su necesidad una forma de sentirme completa que nunca había experimentado en mi propia vida vacía. Éramos dos personas ahogándose, que se aferraban la una a la otra, sin importar que ambos nos hundiéramos más rápido juntos. Esa noche me quedé a dormir nuevamente, pero esta vez Andrés me pidió que durmiera en el dormitorio principal. «Hay espacio suficiente», dijo, señalando la cama enorme que había compartido con mi hermana, «y no quiero que te quedes en ese cuarto frío al final del pasillo». Acepté, porque ya había dejado de fingir que tenía límites que no estaba dispuesta a cruzar. Me acosté en el lado izquierdo de la cama, el lado que había sido de Valeria, mientras Andrés se acomodaba en el suyo. Había medio metro de distancia entre nosotros, pero podía sentir el calor de su cuerpo y escuchar su respiración irregular en la oscuridad. «¿Estás despierta?», preguntó después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. «Sí», respondí, mirando el techo donde las sombras se movían con las luces de los coches que pasaban por la calle. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro». Hubo una pausa larga antes de que hablara nuevamente. «¿Tú también sientes que ella está aquí todavía? ¿Que nos está observando y juzgando por lo que estamos haciendo?» La pregunta me golpeó como un puño en el estómago, porque era exactamente lo que yo había estado tratando de no pensar. «No estamos haciendo nada malo», mentí, y ambos sabíamos que era una mentira. Solo estamos ayudándonos a sobrevivir su ausencia.
¿Es eso lo que estamos haciendo? Su voz sonaba pequeña en la oscuridad, vulnerable de una forma que me rompía. ¿O estamos usando su ausencia como excusa para algo que siempre quisimos, pero nunca nos atrevimos a admitir? No respondí porque no tenía respuesta. O quizás la tenía, pero no quería pronunciarla en voz alta. En cambio, extendí mi mano a través de esa distancia que nos separaba y encontré la suya. Él la apretó con fuerza, como si yo fuera lo único real, en un mundo que se había vuelto completamente irreal. Nos quedamos dormidos así, con las manos entrelazadas sobre el espacio vacío entre nosotros, cruzando líneas que no podríamos descruzar. La mañana siguiente, desperté antes que él, y me quedé mirando su rostro dormido en la luz gris del amanecer. Se veía más joven cuando dormía, menos destruido por el dolor que lo había consumido durante meses. Por un momento peligroso, permití imaginar que esto era real, que yo era la persona que se despertaba a su lado cada mañana con derecho y sin culpa. Pero entonces vi la fotografía de Valeria en la mesita de noche, esa imagen de su boda donde sonreía con una felicidad tan radiante que dolía mirarla. Me miraba desde ese marco dorado con ojos que parecían saber exactamente lo que estaba haciendo, lo que estaba a punto de convertirme. Me levanté rápido, con el corazón latiéndome de forma errática. Necesitaba salir de esa casa, volver a mi apartamento, recuperar algún tipo de cordura antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando empecé a buscar mi ropa, Andrés despertó. «No te vayas», dijo con voz ronca de sueño. «Por favor, quédate hoy, solo hoy más». Y yo me quedé, como me había quedado ayer, como me quedaría mañana, como seguiría quedándome hasta que la línea entre consolar y reemplazar desapareciera por completo. Pasamos ese día como una pareja normal haría. Desayunamos juntos. Él trabajó en su computadora mientras yo leía en el sofá. Preparamos el almuerzo compartiendo el espacio de la cocina, con una familiaridad que no debería haber existido entre nosotros. Era aterrador lo fácil que resultaba, lo natural que se sentía llenar el espacio que Valeria había dejado vacío. Por la tarde, mientras yo regaba las plantas del jardín, encontré algo que me paralizó. Entre los rosales blancos que Valeria adoraba, había una caja pequeña enterrada superficialmente, como si alguien la hubiera escondido con prisa. La desenterré con manos temblorosas y encontré dentro un teléfono que no reconocí, apagado y envuelto en plástico. No era el teléfono de Valeria que habían encontrado junto al río, era otro, uno secreto que nadie sabía que existía. Episodio 3. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi pantalón antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo. Era instinto puro, ese reflejo de esconder algo que sabes que no deberías tener. Mis manos temblaban mientras terminaba de regar las plantas, actuando como si nada hubiera cambiado, cuando en realidad todo acababa de cambiar. Andrés estaba en su estudio trabajando cuando subí a la habitación principal. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho antes en esa casa, y saqué el teléfono de mi bolsillo. El plástico estaba húmedo por la tierra, pero el aparato parecía intacto. Era un modelo viejo, de esos baratos que se compran en cualquier tienda sin contrato. ¿Por qué Valeria tendría un teléfono secreto? ¿Qué tipo de vida paralela estaba viviendo que nadie conocía? Las preguntas se multiplicaban en mi mente mientras buscaba un cargador compatible en los cajones del dormitorio. Encontré uno que parecía funcionar y conecté el teléfono con manos que no podía mantener quietas. La pantalla permaneció negra durante varios minutos eternos. Luego, finalmente, apareció el logo de encendido.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Esperé mientras el teléfono cobraba vida, mientras los secretos de mi hermana desaparecida estaban a punto de revelarse. Tenía una contraseña de 4 dígitos. Por supuesto que la tenía. Intenté su fecha de cumpleaños, luego la de su aniversario con Andrés, luego combinaciones aleatorias que no llevaban a ninguna parte. Después de 5 intentos fallidos, el teléfono me bloqueó temporalmente. Me senté en el borde de la cama sosteniendo ese objeto que pesaba más que cualquier evidencia física debería pesar. Podía dárselo a Andrés. Sería lo correcto, lo honesto. Él merecía saber que su esposa tenía secretos, que quizás la mujer perfecta que él recordaba no era tan perfecta después todo. Pero algo me detenía, una voz pequeña y oscura que susurraba que algunos secretos deberían permanecer enterrados. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Rápidamente escondí el teléfono debajo de la almohada y me paré junto a la ventana, tratando de parecer casual. Andrés tocó la puerta antes de intentar abrirla y encontrarla cerrada con seguro. ¿Estás bien ahí dentro?, preguntó con preocupación genuina en su voz. Sí, solo estaba cambiándome, mentí, abriendo la puerta con una sonrisa que esperaba se viera natural. Llevaba puesta la misma ropa de hace una hora, pero él no pareció notarlo. O quizás lo notó y decidió no decir nada. Esa noche no pude concentrarme en nada, excepto en ese teléfono escondido, bajo la almohada del lado donde yo dormía ahora. Cenamos en silencio, cada uno perdido en pensamientos que no compartíamos. Andrés parecía más tranquilo últimamente, casi feliz en momentos breves, y eso me llenaba de una culpa que crecía cada día más pesada. Cuando finalmente nos acostamos, esperé hasta que su respiración se volvió profunda y regular antes de sacar el teléfono nuevamente. La luz de la pantalla era como un faro en la oscuridad del dormitorio. El bloqueo temporal había terminado y tenía 5 intentos más antes de que se bloqueara permanentemente. Cerré los ojos y pensé en Valeria, en la mujer que había sido antes de convertirse en esposa perfecta. Recordé cómo cuando éramos niñas solía escribir combinaciones secretas, usando las letras correspondientes a números en el teclado del teléfono viejo de nuestra madre. Su palabra favorita siempre había sido Luna, porque decía que le gustaba cómo sonaba, como un susurro. Traduje las letras a números, 5862. Presioné los dígitos conteniendo la respiración. La pantalla parpadeó y entonces, milagrosamente, se desbloqueó. El teléfono tenía solo 3 contactos guardados. Ninguno tenía nombres, solo números sin identificación. Revisé el registro de llamadas. Encontré docenas de llamadas a uno de esos números, la mayoría durando más de 30 minutos. La última había sido el día antes de su desaparición. Los mensajes estaban borrados, el historial limpio excepto por uno que parecía haber sido enviado con prisa y nunca eliminado. Ya no puedo seguir mintiéndole. Tengo que decirle la verdad, aunque eso signifique perderlo todo. El mensaje no tenía respuesta. Había sido enviado 2 días antes de que Valeria desapareciera. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mí. Mi hermana perfecta, con su vida perfecta y su matrimonio perfecto, había estado viviendo una mentira tan grande que necesitaba un teléfono secreto para mantenerla. Y ahora yo estaba en su cama, usando su ropa, ocupando su espacio, sin saber realmente quién había sido ella. Andrés se movió en sueños a mi lado y casi dejé caer el teléfono del susto. Lo apagué rápidamente y lo escondí nuevamente, mi corazón latiendo como si hubiera cometido un crimen. En cierta forma, supongo que lo había hecho. Estaba robando los secretos de mi hermana desaparecida, en lugar de entregarlos a las personas que podrían usarlos para encontrarla.
Pero si entregaba el teléfono, si la policía investigaba esos números y descubría lo que Valeria había estado ocultando, entonces la imagen que Andrés tenía de ella se destruiría. Y si esa imagen se destruía, ¿todavía me necesitaría? ¿Todavía buscaría en mi rostro los rasgos de una mujer que resultó ser una desconocida? La pregunta me llenó de vergüenza porque revelaba exactamente cuán egoísta me había vuelto. Estaba protegiendo los secretos de Valeria no por ella, sino por mí, porque necesitaba que Andrés siguiera amando a un fantasma para que siguiera necesitándome como su reemplazo. Los días siguientes fueron una tortura de simulación. Actuaba normal frente a Andrés, mientras por dentro me consumía la curiosidad y el miedo. Cada noche, cuando él dormía, sacaba el teléfono y miraba ese mensaje sin respuesta, tratando de descifrar qué verdad había querido confesar Valeria, qué mentira había sido tan grande que requería un teléfono secreto y conversaciones ocultas. Una semana después del descubrimiento, reuní el coraje para llamar a uno de los números guardados. Esperé hasta estar sola en casa, con Andrés en una reunión de trabajo que había estado posponiendo durante meses. Marqué el número con dedos temblorosos y esperé mientras sonaba 1, 2, 3 veces. ¿Valeria? La voz masculina al otro lado sonaba sorprendida, casi asustada. ¿Eres tú? Por Dios, ¿dónde has estado? Colgué inmediatamente, con el pulso acelerado y las manos sudando. Ese hombre la estaba esperando que ella llamara, esperando noticias de una mujer que había desaparecido hacía 5 meses. ¿Quién era él? ¿Un amante? ¿Un cómplice en algo más oscuro? ¿Alguien que sabía dónde estaba ella? El teléfono vibró en mi mano. El número desconocido estaba devolviendo la llamada. Lo apagué con pánico y lo escondí en el fondo de mi bolso, como si pudiera desaparecer si dejaba de mirarlo. Esa noche Andrés notó que algo andaba mal. «Estás distante», me dijo mientras cenábamos. «¿Es por el trabajo? ¿Quieres hablar de algo?» La ironía era aplastante. Él pensaba que yo tenía problemas cuando en realidad acababa de descubrir que su esposa desaparecida tenía una vida secreta completa. Pero no podía decirle nada sin admitir que había encontrado el teléfono y lo había ocultado durante una semana. «Estoy cansada», respondí, que era verdad, aunque no de la forma que él entendía. Estaba cansada de mentir, de fingir, de convertirme lentamente en alguien que no reconocía cuando me miraba al espejo. Esa noche, él me besó por primera vez. Fue después de ver otra película que ninguno de los dos había prestado atención, cuando la casa estaba oscura y silenciosa, y podíamos fingir que éramos las únicas 2 personas en el mundo. Me tomó el rostro entre sus manos y me miró con una intensidad que debería haberme asustado. «Sé que esto está mal», susurró, su aliento rozando mis labios. «Sé que ella podría volver en cualquier momento y que esto nos destruiría a todos. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento cuando estoy contigo. Debí haberlo detenido. Debí haberme apartado, haber mantenido esa última frontera entre consuelo y traición. Pero en cambio cerré los ojos y lo dejé cruzar esa distancia final, sintiendo sus labios contra los míos, en un beso que sabía a desesperación y culpa y deseo prohibido. Nos besamos en el sofá, donde él había besado a mi hermana miles de veces antes. Sus manos se enredaron en mi cabello, como probablemente se habían enredado en el de ella, y yo lo besé de vuelta, como si pudiera borrar todo lo que estaba mal en esto, como si la pasión pudiera justificar lo injustificable. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos temblando. Andrés apoyó su frente contra la mía, sus ojos cerrados, su respiración irregular. «Perdóname», susurró.
aunque no estaba claro si me lo decía a mí o al fantasma de Valeria, que nos observaba desde cada fotografía en esas paredes. No hay nada que perdonar, mentí, porque perdonar implicaba que uno de nosotros tenía la autoridad moral para juzgar al otro, y ambos habíamos perdido ese derecho hace tiempo. Esa noche dormimos abrazados por primera vez, cruzando otra línea en una lista larga de líneas que ya no podíamos ver. Y en algún lugar en el fondo de mi bolso, el teléfono de Valeria guardaba secretos que amenazaban con destruir incluso esta realidad distorsionada que habíamos construido sobre su ausencia. Desperté al día siguiente con el peso de su brazo sobre mi cintura y la certeza de que había cruzado un punto sin retorno. La luz del amanecer entraba por las cortinas que Valeria había elegido, iluminando el dormitorio que había sido suyo, la cama donde había dormido con el hombre que ahora me abrazaba, como si yo tuviera derecho a estar ahí. Andrés todavía dormía, su respiración tranquila contra mi cuello. Me quedé inmóvil, sin atreverme a moverme, sabiendo que en cuanto despertara tendríamos que enfrentar lo que habíamos hecho. Tendríamos que poner palabras a esta traición y decidir si íbamos a retroceder o a seguir hundiéndonos más profundo. Cuando finalmente abrió los ojos, me miró con una mezcla de alivio y terror que probablemente reflejaba exactamente lo que yo sentía. No dijo nada durante largos segundos, solo me observaba como si estuviera verificando que yo era real, que la noche anterior no había sido un sueño desesperado más. No me arrepiento, dijo finalmente, su voz ronca de sueño. Sé que debería, pero no puedo. Yo tampoco podía arrepentirme, no completamente, aunque la culpa pesaba como plomo en mi pecho. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, porque alguien tenía que formular esa pregunta aunque ninguno tuviera respuesta. No lo sé. Él se apartó ligeramente, creando una pequeña distancia entre nuestros cuerpos que se sentía como un abismo. Ella podría volver. En cualquier momento podría aparecer y encontrarnos así. ¿Cómo le explicaríamos esto? La pregunta quedó suspendida en el aire, imposible de responder, porque no había explicación que hiciera esto aceptable, ninguna justificación que convirtiera nuestro egoísmo en algo perdonable. Pero al mismo tiempo, ambos sabíamos que no íbamos a detenernos. Me levanté de la cama y me puse una de las batas de Valeria que colgaba detrás de la puerta. El gesto era automático ahora, usar su ropa como si fuera mía. Andrés me observó hacerlo sin comentar, aunque vi algo oscurecerse en su mirada. Quizás estaba empezando a entender que yo no solo estaba consolándolo, que había algo más retorcido en la forma en que me había deslizado hacia el espacio que ella había dejado vacío. Pasé el resto de la mañana en mi apartamento, necesitando distancia para pensar con claridad. El lugar se sentía extraño ahora, como si perteneciera a otra persona que había vivido allí hace mucho tiempo. Las facturas sin pagar se acumulaban en la mesa, había polvo sobre los muebles, la nevera estaba prácticamente vacía. Esta había dejado de ser mi vida real. Mi vida real estaba en esa casa con jardín, donde fingía ser alguien que no era. El teléfono de Valeria estaba escondido en el cajón de mi mesita de noche. Lo saqué y lo miré durante largo rato antes de reunir el coraje para encenderlo nuevamente. Tenía 3 llamadas perdidas del número que había marcado días atrás, el hombre que pensaba que yo era ella. Esta vez, en lugar de llamar, revisé las fotos guardadas en el teléfono. Había solo 5, todas tomadas en lugares que no reconocía. En una de ellas, Valeria aparecía sonriendo de una forma que nunca le había visto, más relajada y genuina que en cualquier foto familiar. Estaba en lo que parecía ser un café pequeño, con el cabello recogido en una coleta simple y sin maquillaje.
En otra foto había una mano masculina entrelazada con la suya sobre una mesa de madera. Solo la mano, sin rostro, sin pistas de quién era ese hombre que sostenía los dedos de mi hermana con tanta familiaridad. La imagen me provocó una sensación extraña, algo entre traición y comprensión. Valeria había tenido una vida secreta. Había tenido a alguien más, alguien con quien podía ser ella misma de una forma que aparentemente no podía ser con Andrés. Y esa verdad cambió todo lo que pensaba que sabía sobre su desaparición. Quizás no la habían secuestrado. Quizás no había tenido un accidente. Quizás simplemente había elegido desaparecer, porque la vida que todos veían como perfecta era en realidad una prisión hermosa. La pregunta era si debía contarle esto a Andrés, si debía destruir la imagen que tenía de su esposa perfecta, con evidencia de que ella había estado buscando escapar, que probablemente lo había estado engañando. Pero si lo hacía, también tendría que admitir que había encontrado el teléfono semanas atrás y lo había ocultado. Tendría que confesar que había elegido proteger mis propios intereses sobre la verdad. Mi teléfono personal vibró con un mensaje de Andrés. Te extraño. ¿Puedes volver? 3 palabras simples que contenían tanto peso que casi podía sentirlo físicamente. Respondí que volvería por la tarde y luego me quedé mirando la pantalla, preguntándome cuándo exactamente había dejado de ser la hermana que ayudaba a un cuñado en duelo, para convertirme en algo mucho más complicado y oscuro. Cuando regresé a la casa esa tarde, encontré a Andrés en el jardín. Estaba arrancando las malas hierbas que habían empezado a crecer entre las rosas de Valeria, algo que no había hecho en meses. Se veía mejor, más vivo, y supe que yo era la causa de esa mejoría. Era intoxicante y aterrador al mismo tiempo tener ese poder sobre alguien. He estado pensando, dijo sin dejar de trabajar en el jardín, sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Y creo que necesitamos ser honestos sobre lo que esto es. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es? Finalmente me miró, con tierra en las manos y algo parecido a determinación en sus ojos grises. No sé si alguna vez volverá. Parte de mí todavía espera que cruce esa puerta en cualquier momento, pero otra parte, la parte que me mantiene despierto por las noches, se pregunta si ella eligió irse, si nos abandonó porque no era feliz aquí. La ironía de sus palabras casi me hace reír. Él estaba llegando a la misma conclusión que yo, pero sin la evidencia que yo tenía escondida en mi apartamento. ¿Por qué piensas eso?, pregunté, tratando de sonar casual. Pequeñas cosas que he recordado, cómo a veces la encontraba mirando por la ventana con esa expresión perdida, cómo evitaba hablar del futuro, de tener hijos, de hacer planes más allá del próximo mes. Cómo a veces desaparecía durante horas diciendo que necesitaba tiempo sola. Se limpió las manos en el pantalón y se acercó a mí. Creo que había una parte de ella que yo nunca conocí, y esa parte es la que finalmente se la llevó. Estaba tan cerca de la verdad que tuve que morderme la lengua para no confesarlo todo, pero en cambio solo asentí, permitiendo que creyera que estaba llegando a estas conclusiones por sí mismo. Si ella se fue por voluntad propia, continuó, entonces no estamos traicionándola. Ella nos traicionó primero al elegir desaparecer sin explicación, sin darnos la oportunidad de entender o ayudar. Ella nos dejó aquí con todas estas preguntas y ninguna respuesta. Era una racionalización conveniente. El tipo de lógica retorcida que usamos para justificar lo injustificable. Pero yo la acepté porque también necesitaba creer que lo que estábamos haciendo no era tan terrible como se sentía. Esa noche hicimos el amor en la cama de Valeria, con sus fotografías observándonos desde las paredes
y su perfume todavía impregnado en las sábanas. Fue desesperado y hambriento y lleno de una culpa que solo intensificaba cada sensación. Después nos quedamos abrazados en la oscuridad, sin hablar, porque las palabras habrían roto la ilusión de que esto podía ser algo normal. «Te pareces tanto a ella», murmuró Andrés contra mi cabello, y en ese momento no supe si era un cumplido o una condena, si me deseaba por quien era yo o por quien me parecía, si alguna vez había sido real lo que sentía por mí, o si yo era simplemente el fantasma más conveniente para amar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas comenzaron a formar un patrón de vida que parecía casi normal desde fuera. Yo había dejado mi trabajo en la librería, usando la excusa de que necesitaba tiempo para procesar la desaparición de mi hermana. En realidad, había dejado todo lo que quedaba de mi vida anterior para vivir completamente en la sombra de la suya. Usaba su ropa todos los días ahora. Dormía en su lado de la cama. Cocinaba sus recetas favoritas que Andrés me enseñaba con nostalgia en la voz. Me peinaba como ella, hablaba como ella. Incluso había adoptado algunos de sus gestos sin darme cuenta. Me estaba convirtiendo en Valeria de una forma que iba más allá de lo físico, absorbiendo su identidad, como si pudiera llenar el vacío que ella había dejado simplemente convirtiéndome en ella. Una noche, 2 meses después de que Andrés y yo cruzáramos esa primera línea, él llegó a casa con algo en la mano. Era una caja pequeña de terciopelo azul que reconocí inmediatamente. La había visto antes en el joyero de Valeria, aunque ella nunca la había usado. «Esto era de mi abuela», dijo Andrés, abriendo la caja para revelar un anillo de oro con un diamante pequeño pero hermoso. Se lo di a Valeria cuando le propuse matrimonio, pero ella prefirió uno más moderno. Guardó este en un cajón y nunca lo usó. Tomó el anillo y lo sostuvo frente a mí, sus intenciones claras, incluso antes de que dijera las palabras. «Quiero que tú lo uses. Quiero que seas más que solo alguien que está aquí temporalmente. Quiero que esto sea real». Debí haberle dicho que no. Debí haberle recordado que su esposa podría volver en cualquier momento, que yo era su cuñada y esto era una locura que nos destruiría a todos. Pero en cambio extendí mi mano y lo dejé deslizar el anillo en mi dedo, sintiendo cómo el metal frío se ajustaba perfectamente como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí. «No puedo casarme contigo», dije, porque necesitaba mantener al menos esa frontera. No legalmente, no mientras ella esté desaparecida. «Lo sé», respondió besando mi mano donde brillaba el anillo, «pero esto es una promesa. Cuando suficiente tiempo pase, cuando sea legal declarar su muerte, entonces haremos esto oficial. Mientras tanto, eres mía, de todas las formas que importan». Y en ese momento, con el anillo de compromiso que había sido de Valeria, ahora en mi dedo, supe que había dejado de ser yo misma por completo. El anillo se sentía extraño en mi dedo durante los primeros días, un recordatorio constante de hasta dónde había caído. Pero como todo lo demás en esa casa, eventualmente se volvió normal. Me acostumbré a verlo brillar cuando movía las manos, a sentir su peso cuando tocaba cosas, a la forma en que Andrés miraba mi mano con satisfacción cada vez que lo notaba. Estábamos viviendo en una burbuja de ficción, una realidad alternativa donde Valeria nunca había existido, o donde su desaparición era simplemente el prólogo necesario para nuestra historia. Andrés había vuelto al trabajo completamente. Incluso había aceptado proyectos nuevos con entusiasmo. Sonreía más, dormía mejor. Hablaba del futuro como si fuera algo alcanzable, en lugar de algo que temer. Yo era la causa de su sanación y eso debería haberme hecho sentir bien.
pero en cambio me llenaba de un vacío creciente, porque sabía que él no estaba sanando realmente. Solo había reemplazado una adicción con otra, cambiado la ausencia de Valeria por mi presencia, que era casi lo mismo, pero no del todo. Una tarde, mientras Andrés estaba en una reunión importante de trabajo, decidí finalmente hacer algo con el teléfono secreto que había estado guardando como un talismán maldito. Lo saqué de mi bolso, donde lo llevaba siempre conmigo, demasiado paranoica para dejarlo en cualquier lugar donde Andrés pudiera encontrarlo. Marqué el número del hombre que había contestado la última vez, el que había dicho el nombre de Valeria con esa mezcla de sorpresa y alivio. Esta vez no colgué cuando contestó. ¿Valeria? Su voz sonaba más cautelosa ahora, como si hubiera aprendido a no confiar en las llamadas de este número. No soy Valeria, dije, y mi propia voz me sonó extraña pronunciando esas palabras. Soy su hermana. Hubo un silencio largo del otro lado. Podía escuchar su respiración acelerada, el sonido de tráfico de fondo. ¿La encontraron?, preguntó finalmente, y había miedo genuino en su voz. No, sigue desaparecida. Hice una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Encontré este teléfono. Necesito saber quién eres y qué significabas para ella. No puedo hablar de esto por teléfono. Su voz se había vuelto tensa, casi paranoica. Si realmente eres su hermana, si realmente quieres saber la verdad, podemos encontrarnos, pero tiene que ser en persona y tiene que ser en un lugar público. Me dio el nombre de un café en el centro de la ciudad, un lugar que yo no conocía pero que probablemente Valeria sí. Acordamos encontrarnos al día siguiente a las 3 de la tarde. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato, preguntándome si estaba a punto de descubrir algo que destruiría por completo la vida que había construido sobre las ruinas de la de mi hermana. Esa noche no pude dormir. Andrés notó mi inquietud y me preguntó qué pasaba, pero le dije que solo estaba cansada. Era más fácil mentir ahora. Las palabras falsas salían de mi boca con una naturalidad aterradora. Me había convertido en alguien que mentía sin pensarlo, que ocultaba verdades importantes como si fueran monedas en los bolsillos. A la mañana siguiente le dije a Andrés que tenía que salir, que necesitaba resolver algunos asuntos pendientes de mi apartamento. Él apenas prestó atención, absorto en los planos de un proyecto nuevo. Me besó distraídamente antes de que saliera, ya completamente instalado en la comodidad de nuestra rutina doméstica. Llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño y discreto, el tipo de sitio donde la gente va cuando no quiere ser vista. Me senté en una mesa del fondo con vista a la puerta, mis manos temblando alrededor de una taza de café que no podía beber. El hombre llegó exactamente a las 3. Lo reconocí inmediatamente, aunque nunca lo había visto antes, porque llevaba en el rostro la misma expresión de pérdida que Andrés había tenido durante meses. Era más joven de lo que esperaba, quizás 35, con el cabello oscuro y ojos que parecían haber visto demasiado dolor. Se sentó frente a mí sin saludar, estudiando mi rostro con una intensidad incómoda. «Te pareces mucho a ella», dijo finalmente, y había algo amargo en su tono. «Pero tus ojos son diferentes. Los de ella siempre parecían estar buscando una salida». «¿Quién eres?», pregunté directamente sin rodeos. «Me llamo Martín». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Conocí a Valeria hace 3 años en una conferencia de trabajo. Ella estaba ahí con su esposo, pero nos conocimos en el bar del hotel después de que las presentaciones terminaran. Hablamos toda la noche sobre cosas que importaban, sobre sueños y miedos y todo lo que generalmente ocultamos de las personas que se supone que nos conocen mejor.
Sentí algo retorcerse en mi estómago. ¿Fueron amantes? Sí. No había vergüenza en su voz, solo una tristeza profunda. Durante 3 años nos veíamos cuando podíamos, que nunca era suficiente. Ella me decía que iba a dejarlo, que solo necesitaba encontrar el momento correcto, pero el momento correcto nunca llegaba. ¿La amabas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. La amo, corrigió, usando presente en lugar de pasado. Todavía, cada día que pasa sin saber dónde está es como morir un poco más. Su dolor era tan palpable que casi podía tocarlo, y me hizo sentir como una impostora. Este hombre había amado a Valeria, la verdadera Valeria, no la versión perfecta que existía en las fotografías de la casa. Y yo estaba aquí sentada, llevando su anillo de compromiso, durmiendo en su cama con su esposo, robando una vida que nunca había sido mía para tomar. El último mensaje que le envió, continué, necesitando saber. Decía que iba a decirle la verdad a alguien. ¿Te refieres a su esposo? Martín negó con la cabeza. A mí. Iba a decirme la verdad. Habíamos planeado encontrarnos el viernes por la noche, el día que desapareció. Ella me dijo que finalmente había tomado una decisión, que estaba lista para enfrentar las consecuencias, pero nunca llegó a la cita. El mundo pareció inclinarse ligeramente. ¿Le dijiste esto a la policía? No pude. Su voz se quebró. Si les decía, exponía nuestra relación. Su esposo se enteraría, su familia se enteraría. Todos sabrían que ella me había estado viendo a escondidas durante años, y si ella estaba simplemente huyendo, si había decidido desaparecer para empezar de nuevo en otro lugar, no quería ser yo quien arruinara sus planes. Pero si alguien le hizo daño, argumenté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Tu silencio podría haber impedido que la encontraran. Lo sé. Había lágrimas en sus ojos ahora. Vivo con esa culpa cada segundo, pero también vivo con la esperanza de que ella simplemente eligió irse, que está en algún lugar siendo libre y feliz, de una forma que nunca pudo ser aquí. Esa esperanza es lo único que me mantiene funcionando. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El café bullía de vida a nuestro alrededor, gente riendo y hablando de cosas triviales, completamente ajenos a la confesión que estaba ocurriendo en nuestra mesa del fondo. ¿Por qué buscaste este teléfono?, preguntó Martín finalmente. ¿Por qué no se lo diste directamente a la policía o a su esposo? La pregunta me golpeó en el lugar más vulnerable, porque tenía razón. Eso era lo que debería haber hecho. Una hermana que realmente la amaba, que realmente quería encontrarla, habría entregado esa evidencia inmediatamente. Pero yo la había guardado, había protegido sus secretos no por ella, sino por mis propios intereses egoístas. No lo sé, mentí, aunque ambos sabíamos que sí lo sabía. Martín me miró con algo que parecía comprensión, como si pudiera ver directamente a través de todas mis capas de engaño. Estás con él, ¿verdad? Con Andrés. Por eso no puedes contarle sobre mí, porque entonces tendría que enfrentar que su esposa perfecta no era tan perfecta. Y si él deja de creer en esa versión de ella, deja de necesitarte como su reemplazo. Sus palabras eran tan precisas que me sentí físicamente expuesta, como si me hubiera arrancado la piel para revelar todo lo podrido que había debajo. No pude responder, solo me quedé ahí sentada con las lágrimas amenazando con desbordarse. Ella me habló de ti, continuó Martín, más suave ahora. Me dijo que tenías una vida pequeña y segura, que nunca te arriesgabas a nada porque tenías miedo de fallar. Me dijo que te envidiaba, que deseaba poder vivir con tu simplicidad en lugar de estar atrapada en su jaula dorada.
La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. Valeria me había envidiado mientras yo la envidiaba a ella, ambas mirando la vida de la otra como si fuera la respuesta a nuestras propias insatisfacciones. Y ahora yo estaba viviendo su vida, atrapada en la misma jaula que ella había intentado escapar. Si aparece, dije finalmente, mi voz, apenas un susurro. Si algún día vuelve, ¿qué vas a hacer? Voy a estar esperando, respondió sin dudar. Voy a estar aquí, donde siempre le dije que estaría, porque a diferencia de su esposo, yo la amaba por quien realmente era, no por la imagen perfecta que proyectaba al mundo. Sus palabras se clavaron como cuchillos, porque él tenía razón. Andrés había amado una ilusión, y yo ahora era simplemente otra ilusión ocupando el mismo espacio. Ninguno de nosotros había conocido realmente a Valeria, la mujer compleja y contradictoria que había vivido una doble vida durante años. Me levanté para irme, necesitando escapar de ese café y de la verdad que había descubierto allí. Martín me detuvo con una última pregunta. ¿Vas a contarle a su esposo? No lo sé, respondí honestamente. Salí del café sintiéndome más perdida que nunca. Tenía en mis manos el poder de destruir la última ilusión que Andrés tenía sobre su esposa desaparecida. Podía mostrarle el teléfono, contarle sobre Martín, revelar que Valeria había estado planeando dejarlo, pero hacerlo significaría admitir mi propio engaño, mi propia traición. Cuando llegué de vuelta a la casa, Andrés estaba en la cocina preparando la cena. Me recibió con un beso y una sonrisa, completamente ajeno al terremoto que acababa de ocurrir en mi mundo. El anillo brillaba en mi dedo mientras lo ayudaba a cocinar, ese símbolo de una promesa construida sobre mentiras y secretos. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa donde Valeria había cenado cientos de veces antes, tomé una decisión. No le contaría sobre Martín, no le mostraría el teléfono, no destruiría la paz frágil que habíamos construido, porque en el fondo yo era igual de egoísta que ella había sido, igual de cobarde, igual de dispuesta a mentir para proteger lo que quería. Valeria había elegido la mentira durante 3 años. Yo haría lo mismo durante el tiempo que pudiera. Los meses siguientes se deslizaron con una normalidad que era casi obscena. Andrés y yo vivíamos como una pareja común, con rutinas y pequeñas discusiones sobre cosas sin importancia. Discutíamos sobre qué película ver, sobre quién había olvidado comprar leche, sobre el termostato de la calefacción. Cosas domésticas y triviales que hacían que nuestra situación pareciera menos monstruosa de lo que realmente era. El teléfono de Valeria permanecía escondido en el fondo de mi bolso, un recordatorio constante de los secretos que guardaba. A veces lo encendía por las noches cuando Andrés dormía, mirando esas 5 fotografías que había memorizado completamente. La sonrisa de Valeria en ese café desconocido, esa mano masculina entrelazada con la suya, esos momentos de una vida paralela que nadie más había conocido. Martín me había enviado su número antes de que nos separáramos ese día en el café. Por si alguna vez necesitas hablar con alguien que entienda, había dicho. No le había escrito, pero tampoco había borrado el contacto. Guardaba su número como guardaba todo lo demás relacionado con la verdadera Valeria, en algún rincón oscuro donde no tuviera que mirarlo directamente. Fue en octubre, 8 meses después de la desaparición de Valeria, cuando todo comenzó a desmoronarse. Andrés había mencionado casualmente que quería empezar los trámites legales para declarar su muerte presunta. Habían pasado suficientes meses. La investigación estaba oficialmente cerrada y él quería seguir adelante con su vida. Nuestra vida, corrigió.
tomando mi mano donde brillaba el anillo que había sido de su abuela. Cuando sea oficial, dijo esa noche mientras cenábamos, podremos casarnos de verdad. Podrás usar tu propio anillo de bodas. Podremos tener hijos si queremos. Podremos ser una familia real. Sus palabras me llenaron de pánico en lugar de alegría, porque hacer oficial nuestra relación significaba admitir públicamente lo que habíamos estado haciendo en privado. Significaba enfrentar a nuestra familia, a los amigos de Valeria, a todos los que nos juzgarían por construir una vida sobre su ausencia. Y más aterrador aún, significaba que ya no habría vuelta atrás. Ya no habría forma de pretender que esto era temporal o reversible. ¿No es muy pronto?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. ¿Qué va a pensar la gente? La gente va a pensar lo que quiera pensar de todas formas. Andrés se encogió de hombros con una indiferencia que me pareció ensayada. Hemos perdido suficiente tiempo viviendo para las expectativas de otros. Valeria se fue y nosotros tenemos derecho a ser felices. Pero la felicidad no era lo que yo sentía, era algo más complicado, una mezcla de satisfacción egoísta y culpa devoradora que me mantenía despierta por las noches. Me había convertido en mi hermana tan completamente que a veces olvidaba dónde terminaba ella y dónde empezaba yo. Usaba su perfume sin pensarlo, pedía su plato favorito en restaurantes automáticamente. Incluso había adoptado su forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba con atención. Andrés nunca mencionaba estas similitudes directamente, pero yo lo veía notarlas. Veía cómo sus ojos se suavizaban cuando yo hacía algo particularmente característico de Valeria, como a veces decía su nombre por error antes de corregirse rápidamente. Éramos dos personas atrapadas en una fantasía compartida, demasiado asustados para mirar la realidad de frente. Una semana después de su propuesta de iniciar los trámites legales, recibí un mensaje de un número desconocido. Era tarde en la noche. Andrés ya dormía a mi lado y la luz de mi teléfono iluminaba la oscuridad del dormitorio. Necesito verte. Es urgente. Es sobre Valeria. El mensaje no estaba firmado, pero reconocí el número. Era Martín. Le respondí que nos encontraríamos al día siguiente en el mismo café. No podía imaginar que podía ser tan urgente después de todos estos meses, pero algo en el tono de su mensaje me llenó de un miedo irracional. Durante el resto de la noche permanecí despierta, mirando el techo, sintiendo cómo el peso de todos mis secretos se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. El café estaba menos concurrido esta vez. Martín ya estaba sentado en la misma mesa del fondo, pero se veía diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente alrededor de su taza de café. La vi, dijo tan pronto como me senté, sin preámbulos ni saludos. Vi a Valeria. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo antes de acelerarse dolorosamente. ¿Qué? Hace 3 días. Estaba en el supermercado comprando comida cuando la vi al final del pasillo. Sus palabras salían atropelladas, desesperadas. Tenía el cabello más corto y oscuro. Usaba ropa que nunca le había visto, pero era ella. Estoy seguro de que era ella. ¿Le hablaste? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Intenté acercarme, pero cuando me vio, entró en pánico. Dejó su carrito abandonado y corrió hacia la salida. La seguí hasta el estacionamiento, pero para cuando llegué afuera, ya había desaparecido. Como siempre, simplemente desapareció. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Si Valeria estaba viva, si había elegido desaparecer y estaba viviendo en algún lugar de esta misma ciudad bajo una identidad diferente, entonces todo lo que Andrés y yo habíamos construido se derrumbaría.
Ella podría volver en cualquier momento. Podría reclamar su vida, su casa, su esposo, y yo quedaría expuesta como la impostora que siempre había sido. ¿Estás seguro de que era ella?, pregunté, aferrándome a cualquier posibilidad de duda. ¿No podría haber sido alguien que se le parecía? Era ella. No había duda en su voz. Conozco cada detalle de su rostro, cada gesto, cada forma en que se mueve. Era Valeria, estaba viva, y huyó de mí como si yo fuera un peligro en lugar de alguien que la ha amado durante años. Las implicaciones eran devastadoras. Si Valeria estaba viva y escondiéndose voluntariamente, significaba que había elegido abandonar su vida anterior. Había elegido dejar a su esposo, a su familia, a todos los que la amaban. Había elegido fingir su propia desaparición en lugar de simplemente divorciarse y seguir adelante. ¿Se lo vas a decir?, preguntó Martín mirándome con una intensidad incómoda. ¿A su esposo? ¿A la policía? Debería haber dicho que sí inmediatamente. Debería haber sacado mi teléfono y llamado a las autoridades en ese mismo instante. Pero en cambio, me quedé paralizada, calculando rápidamente lo que significaría cada decisión. Si Valeria estaba viva y regresaba, perdería todo. Perdería a Andrés, perdería la casa, perdería la vida que había robado. Volvería a ser la hermana menor sin futuro, la que vivía en un apartamento pequeño y trabajaba en empleos sin importancia. No sé, susurré finalmente, y Martín me miró con algo que parecía decepción. Ella es tu hermana, dijo, su voz llena de acusación. ¿No quieres saber que está viva? ¿No quieres ayudarla si está en problemas? Por supuesto que quiero. Las lágrimas finalmente se desbordaron, corriendo por mis mejillas sin control. Pero no entiendes lo complicado que es todo ahora. Andrés y yo, nosotros. Lo sé. Su voz se suavizó ligeramente. Sé lo que hay entre ustedes. Lo supe desde la primera vez que nos vimos, y entiendo por qué no quieres que ella vuelva, por qué su regreso te aterroriza más de lo que su ausencia te entristece. Tenía razón, y era brutal escucharlo dicho en voz alta. Yo no quería que Valeria regresara. Parte de mí había estado esperando en secreto que nunca la encontraran, que permaneciera desaparecida para siempre, dejándome libre para vivir la vida que ella había abandonado. Era el pensamiento más oscuro que había tenido, y ahora estaba expuesto bajo la luz cruda de la verdad. ¿Qué vas a hacer?, pregunté a Martín. ¿Vas a buscarla? ¿Vas a decirle a alguien? Ya lo hice, respondió, y mi sangre se congeló. Llamé a la policía esta mañana. Les dije lo que vi. Van a revisar las cámaras de seguridad del supermercado. Van a intensificar la búsqueda en el área. Si ella está aquí, la van a encontrar. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás con estruendo. Varias personas en el café voltearon a mirarnos, pero no me importó. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba llegar a casa antes de que Andrés se enterara por otros medios. Necesitaba prepararlo, o prepararme yo misma, para el colapso inevitable que se avecinaba. Espera. Martín me tomó del brazo antes de que pudiera irme. Hay algo más que necesitas saber. Cuando la vi en ese supermercado, no estaba sola. Había una niña pequeña con ella, de quizás 2 años, una niña con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos. El mundo se inclinó completamente. Valeria tenía una hija. En algún momento durante estos 8 meses, que todos la habíamos creído desaparecida, ella había estado viviendo una vida completamente nueva, con un niño que nadie sabía que existía. La traición era tan completa, tan absoluta, que casi no podía procesarla. Conduje de vuelta a casa en piloto automático, sin recordar realmente cómo llegué. Cuando entré, Andrés estaba en el salón trabajando en su laptop. Me miró
y su sonrisa se desvaneció inmediatamente al ver mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó, cerrando la computadora y acercándose rápidamente. ¿Estás bien? Podía decirle la verdad ahora mismo. Podía contarle sobre Martín, sobre el teléfono secreto, sobre la vida doble de Valeria, sobre el hecho de que la habían visto viva hace 3 días. Podía entregarle todas las piezas del rompecabezas y dejar que él decidiera qué hacer con ellas. Pero en cambio, hice lo que había estado haciendo durante meses. Mentí. Estoy bien, dije, forzando una sonrisa. Solo cansada. Ha sido un día largo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando a Andrés dormir a mi lado, memorizando cada detalle de su rostro, porque sabía que estos podrían ser nuestros últimos días juntos, cuando la policía encontrara a Valeria, cuando la verdad saliera a la luz. Todo esto terminaría. Él sabría que su esposa lo había abandonado voluntariamente, que había estado viviendo otra vida mientras él se consumía de dolor, y también sabría que yo había conocido sus secretos y había elegido guardarlos para proteger mis propios intereses. El teléfono sonó 3 días después. Era un detective que había estado a cargo del caso de Valeria, originalmente. Necesitaba hablar con Andrés urgentemente, dijo. Habían encontrado nueva información sobre su esposa desaparecida. Fuimos juntos a la comisaría, con las manos entrelazadas en el coche como si eso pudiera protegernos de lo que estaba por venir. Andrés estaba nervioso pero esperanzado, creyendo quizás que finalmente tendrían respuestas, que finalmente podría tener cierre. No sabía que el cierre que estaba por recibir lo destruiría de formas que nunca imaginó. El detective nos recibió en una sala de interrogatorios pequeña que olía a café viejo y desesperación. En la mesa había fotografías, capturas de las cámaras de seguridad del supermercado. En ellas, borrosa pero inconfundiblemente, estaba Valeria, con el cabello más oscuro y corto, ropa sencilla, empujando un carrito de compras, y a su lado, tomada de su mano, una niña pequeña. Andrés se quedó mirando las fotografías como si estuviera viendo un fantasma. Su respiración se volvió irregular. Sus manos empezaron a temblar. «No entiendo», susurró. «Está viva. Todo este tiempo estuvo viva». El detective explicó lo que sabían, que habían rastreado las cámaras de otras tiendas en el área y la habían visto en varias ocasiones durante los últimos meses, que parecía estar viviendo bajo un nombre falso, que estaban trabajando para localizarla, pero ella parecía saber que la estaban buscando y se estaba moviendo constantemente. «¿Y la niña?», preguntó Andrés con voz quebrada. «¿De quién es esa niña?». «Creemos que es su hija», respondió el detective con cuidado, basándonos en la edad aparente y el parecido físico, pero no podemos confirmarlo hasta que la encontremos. Andrés se derrumbó entonces completamente. Sollozó en esa sala estéril de interrogatorios, con un dolor tan profundo que me partía el alma, porque no era solo el dolor de descubrir que su esposa estaba viva, era el dolor de entender que ella había elegido irse, que había construido una nueva vida sin él, que lo había dejado atrás como si su matrimonio, su vida juntos, no hubiera significado nada. Yo me quedé sentada a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo cómo todo lo que habíamos construido se desmoronaba. El detective nos hizo preguntas que ninguno podía responder realmente. ¿Valeria había mencionado querer irse? ¿Había hablado de otra vida? ¿Había dado señales de infelicidad? Andrés respondió no a todo, pero yo sabía la verdad. Valeria había dado señales, solo que nadie había querido verlas. Esas manos temblorosas sobre la taza de café, esa sonrisa vacía, esa expresión perdida mirando por la ventana.
Había estado gritando en silencio durante años y nadie la había escuchado. Cuando finalmente salimos de la comisaría, Andrés se volteó hacia mí en el estacionamiento. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro marcado por lágrimas. ¿Lo sabías?, preguntó, y había algo peligroso en su voz. ¿Sabías que podía estar viva? Debía haber mentido. Debía haber negado todo y protegido mis secretos hasta el final. Pero estaba cansada de mentir, cansada de cargar con el peso de todas estas verdades ocultas. Encontré un teléfono, confesé, y vi cómo algo se rompía en su expresión. Hace meses, en el jardín, un teléfono secreto que ella tenía. Había mensajes, llamadas, evidencia de que llevaba una doble vida. Conocí al hombre con quien se estaba viendo. Él me contó que ella iba a dejarte, que estaba planeando desaparecer. El silencio que siguió fue aplastante. Andrés me miraba como si nunca me hubiera visto antes, como si finalmente estuviera viendo a la persona real detrás de la máscara de su hermana desaparecida. ¿Y nunca me dijiste nada? Su voz era peligrosamente tranquila. Durante todos estos meses, mientras yo me destruía pensando que algo terrible le había pasado, ¿tú sabías que ella había elegido irse? Tenía miedo, susurré. Tenía miedo de perderte si descubrías la verdad sobre ella. No me tenías, respondió con amargura. Nunca me tuviste realmente. Solo estabas ocupando su lugar, viviendo su vida, usando sus cosas. Y yo te dejé porque era más fácil que enfrentar la realidad de que la mujer que amaba nunca fue quien pensé que era. Tenía razón en todo. Yo había sido una ladrona, robando pedazos de la vida de mi hermana, porque nunca había tenido el coraje de construir la mía propia. Había aprovechado su ausencia para convertirme en ella, y ahora que la verdad salía a la luz, no quedaba nada de mí que fuera real. Andrés se fue esa noche, empacó sus cosas mientras yo me quedaba sentada en el sofá, mirando la casa que había llegado a considerar mía, pero que nunca lo había sido. Antes de salir por la puerta se quitó su anillo de bodas y lo dejó sobre la mesa junto a las llaves. No puedo estar aquí, dijo sin mirarme. Esta casa, esta vida, todo huele a mentiras, las de ella y las tuyas. Necesito empezar de nuevo, lejos de todo esto. Y entonces se fue, dejándome sola en esa casa demasiado grande, rodeada de las pertenencias de una mujer que había desaparecido por voluntad propia. Me quité el anillo que había llevado durante meses y lo sostuve en mi palma. Era solo un pedazo de metal, pero representaba todo lo que había querido y nunca había tenido derecho a tomar. Lo dejé junto al anillo de Andrés sobre la mesa, 2 promesas rotas que nunca deberían haber sido hechas, y ahora estoy aquí, en esta casa vacía, contándote esta historia que nunca debí vivir. Valeria sigue desaparecida, moviéndose de lugar en lugar con su hija secreta, huyendo de la vida que dejó atrás. Andrés está en algún lugar, reconstruyendo los pedazos de sí mismo que ambas destruimos, y yo estoy sola otra vez, pero ahora con el peso de saber exactamente quién soy. Soy la hermana que ocupó el lugar de su hermana desaparecida. Soy la mujer que eligió el egoísmo sobre la verdad. Soy alguien que se perdió a sí misma tratando de ser otra persona. Y esta mañana desperté en la cama de mi hermana, con su perfume todavía en la almohada, en una casa donde ya no pertenezco. La única diferencia es que ahora, finalmente, estoy sola. Si esta historia te tocó, por favor, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te rompió el alma.